Bien, hermanos, quiero pedirles que vayan a sus Biblias al Evangelio de Juan y que leamos juntos en el capítulo 16, los versículos 8 al 11. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En esta accidentada serie sobre la doctrina del Espíritu Santo, hemos visto la enseñanza sobre esta doctrina en el Antiguo Testamento. Vimos la operación del Espíritu en el Antiguo Testamento creando y dándonos revelación divina, lo cual continuó obviamente en el Nuevo Testamento, capacitando siervos de Dios en el pasado, etc. Hemos visto en el Nuevo cómo estuvo presente en el ministerio de Cristo en todos sus aspectos y también cómo la promesa de Dios fue cumplida. La promesa de Dios el Padre, la promesa de Dios el Hijo fue cumplida en Pentecostés y Dios envía su Espíritu. La última vez comenzamos a ver la obra que el Espíritu Santo hace individualmente en los hombres. Y vimos cómo el Espíritu Santo obra en la regeneración de los pecadores. Le da vida a hombres, mujeres, jóvenes, niños, muertos de sus delitos y pecados, y les da vida espiritual para, entonces, como vivos espirituales, reaccionar a Dios, reaccionar a su palabra y vivir para Dios. ¿Cómo llegan los hombres a vivir espiritualmente? Sola y únicamente por medio de la obra eficaz del Espíritu Santo. Independientemente del Espíritu Santo, el hombre continuaría un ser muerto espiritualmente. Continuaría insensible a la voz de Dios. Y aquí nos encontramos en esta sección con una de esas obras personales que Dios hace en los individuos y en los pecadores de manera particular. Y es la obra de convicción por el Espíritu. He titulado el mensaje de hoy, Convictos por el Espíritu. Convictos por el Espíritu. Y Cristo dice aquí que esto es una convicción que el Espíritu vendría a dar al mundo. Que cuando Él venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios envía su Espíritu que obra en pecadores y les da vida. Después veremos lo que es la obra del Espíritu dando arrepentimiento, dando fe. Pero hoy quisiera quedarme en esa obra de convicción que el Espíritu produce. Pero estamos viendo cosas que personalmente el Espíritu hace en individuos aquí y allá. Lo que Él hizo a través de Cristo lo hizo para beneficio de todo el pueblo de Dios en general. Pero hay una obra particular que Él hace en los individuos. Y cuando Él regenera a uno, cuando Él salva a uno, no lo hace automáticamente a todos al mismo tiempo. Sino que a través de la historia, desde Pentecostés, estamos viendo al Espíritu añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Una obra personal que hace el Espíritu de Dios. Y por eso estamos viendo lo que el Espíritu va haciendo en nosotros. Luego veremos lo que el Espíritu hace en nosotros los creyentes. Cómo Él entonces viene y santifica. Él viene y nos ayuda en nuestra seguridad. Él viene y nos guía. Hay una obra que el Espíritu hace personal en cada uno. Pero también veremos en la enseñanza del Nuevo Testamento cosas que nosotros tenemos que hacer con el Espíritu. Como por ejemplo, en nosotros ser llenos del Espíritu. Se nos da un mandato a ser llenos, a no contristar al Espíritu. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Sencillamente para que tengan un bosquejo en mente de dónde estamos, a dónde vamos, lo que hemos visto ya, y podamos de allí seguir hacia adelante. Hoy, sin embargo, convictos por el Espíritu. Convictos por el Espíritu. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan estas palabras? Dice Juan 16, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cómo es eso?
El Espíritu convence de justicia porque me voy. ¿Te has preguntado lo que significa eso? O cuando dice en el versículo 11 de juicio, porque el príncipe del mundo ha sido juzgado. ¿Qué significan estos versículos, hermanos? No, estos versículos no tienen nada misterioso. Y como yo espero poder mostrarles, son básicamente una revelación de lo que el Evangelio hace con los pecadores y lo que les enseña con la obra que el Espíritu hace en el hombre, lo que les enseña para encontrar salvación en Jesucristo. La cruz es central en el mensaje del Evangelio. Pero aparte de la obra del Espíritu de Dios, la obra de la cruz no sería aplicada al corazón de los hombres. La obra de aplicación de esa obra, llevada a cabo por el Espíritu de Dios, es vital, hermanos. La predicación del Evangelio hoy en día automáticamente no concede que una persona se salve. Podemos utilizar toda sabiduría humana, pasar por cursos de retórica, de lógica y argumentación, y no podremos, como quiera, producir en la mente, el alma y la voluntad de un individuo el que deposite su confianza únicamente en Jesucristo. Sin la obra del Espíritu, lo que hacemos aquí cada domingo y lo que tú haces al hablar con tus amigos y compañeros, familiares, no va a hacer ningún efecto. Necesitamos la obra de convicción del Espíritu de Dios. Pero yo quisiera que ahora leamos una vez más ese texto en Juan 16, pero que leamos algo de su contexto. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice el versículo 4 de Juan 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, ahora ustedes no van a entender muchas cosas, pero yo se lo digo ahora y ustedes se recordarán después. Y les dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y entonces aquí entra nuestro texto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, etcétera, etcétera. Observen, ese es el contexto del Señor dando sus palabras de despedida a los discípulos. Está hablando de las cosas más trascendentales que Él puede dejar en sus mentes y corazones antes de Él irse. Y precisamente de lo que les enseña es de lo que el Espíritu haría. No es la primera vez que Él hace esto en estos capítulos. Estando juntos aquí en el capítulo 14, en el capítulo 15, les ha hablado de la promesa del Espíritu. Era importantísimo que ellos estuvieran claros en la dependencia que ellos iban a tener del Espíritu. Vital. Y nosotros como iglesia no daremos un paso adelante si el Espíritu no lo ha dado primero con nosotros. Dependemos de Dios en todas las cosas. Como iglesia necesitamos aprender a depender de Dios, seguir en dependencia de Dios, en todo. No ganaremos un alma para Jesucristo si el Espíritu no la gana. Y tenemos que hacer nuestra parte, y tenemos que salir a predicar, y tenemos que evangelizar, tenemos que hablar. Pero si el Espíritu de Dios no va, no hay esperanza. Cuando los discípulos escuchan que Cristo se va, es como si ellos no querían oír esa noticia. Hablemos de otra cosa. Y dice el texto que tristeza había llenado su corazón. Ellos empezaban a ver un panorama muy triste, muy negro. Hemos estado contigo todo este tiempo y ahora tú te vas. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro ministerio? ¿Y qué de aquello de tu reino y la implantación del mismo?
¿Qué de aquello del avance del Evangelio? No que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pasará con nosotros? Y Cristo está diciendo, es que les conviene que yo me vaya. Es que eso es conveniente. Es para vuestro bien, es para el bien del avance de ese mismo Evangelio. Para la implantación de ese mismo reino. La venida del Espíritu era un aspecto vital para el cumplimiento del plan. Ellos estaban perdiendo de vista un elemento crucial en el desenvolvimiento del plan de redención. El plan de redención, hermanos, no es únicamente Cristo viniendo a este mundo, encarnándose, muriendo en una cruz y resucitando. Tenemos que comprender que parte crucial de la obra de redención es la venida del Espíritu de Dios y su obra en los individuos. Y le está diciendo, os conviene que yo me vaya. Porque Él va a venir y Él va a hacer la obra. Como aquellos discípulos que iban camino de Maús, ellos habían abrigado una esperanza de liberación de Roma en sus días. Y dice en Lucas 24, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día ya de que esto ha acontecido. Esto se acabó. Está muerto. Ya van 3 días. Óyeme, tanta esperanza que habíamos puesto nosotros en Él. Y Cristo es el que está allí con ellos. Y lo que Él les enseña es que la misión no ha terminado. La misión ahora es que comienza. Todo es parte de la misión. Y en el versículo 5 le dice que vuelve a quien le envió. ¿Y de qué habla eso? De que es parte de una misión. A mí me enviaron y ahora vuelvo al que me mandó. Todo es parte del programa de redención. La misión está en pie. Y esta partida no es consecuencia de una derrota. No es la retirada de un ejército derrotado. Es precisamente tal como Dios lo planificó. Una obra que comenzó en la eternidad con la obra de Dios el Padre. Continuó con Jesucristo cuando vino aquí a este mundo. Y siguió con el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Hermano, ¿cuál es nuestra esperanza como iglesia trabajando y predicando el Evangelio? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra razón de ser para creer que lo que hacemos como iglesia, no solo los domingos, sino durante toda la semana, es algo que funciona y que vale la pena? ¿Cuál es la razón de ser? Hermano, la razón de ser es que Dios está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Cristo le está diciendo, no hay tal derrota. Es que Él está todavía, Él sigue batallando con nosotros. Ahora por medio de su Santo Espíritu. Vendría otro que continuaría con su parte del plan. Entonces, ¿por qué asciende Jesús? ¿Por qué asciende Jesús? Porque Él ha completado la obra que se le asignó aquí en la tierra. Por eso es la imagen de la figura del Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. La imagen de un Cristo que cumplió con su misión. Su obra no fue entorpecida. Satanás no pudo derrotarle. Cristo conquistó en la cruz. Y ahora les habla de la promesa del Espíritu, quien aplicaría esa labor realizada por Cristo en los corazones de los hombres por siglos y siglos de historia. No. Ahora es que esto sigue. Parte de la victoria del Evangelio radica entonces en esa obra de convicción que el Espíritu produce en el corazón de los hombres. El Consolador al venir tomaría cautiva la cautividad. Parecería que Él habría sido derrotado. En el versículo 20 de Juan 16 allí, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¡Ay, mataron al Señor! ¿Y ahora qué nos hacemos? Y el mundo se alegrará. El mundo dijo, ya, vencimos al Mesías de los judíos. Ellos tristes y el mundo alegre. Razón para festejar. Y luego dice, pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Las cosas van a cambiar. No seguirán así. La razón detrás de todo esto será vista por ustedes. Comprenderán que ustedes no están solos. Y pocos días pasaron para ellos ver realmente la intervención del Espíritu de Dios. Dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Y decía esto dando a entender de que muerto iba a morir. Su muerte en la cruz, parte del plan. Su ascensión, parte del plan. Dice ahora, el príncipe de este mundo, juzgado y vencido, derrotado. Cuando vamos al libro de los Hechos y vemos lo que ocurre en Pentecostés, y vemos el discurso de Pedro, y vemos las conversiones de todas las almas, estamos viendo al Espíritu de Dios interviniendo en el mundo y transformando a hombres que aborrecían a Cristo en personas que le seguían y le servían. Hechos es el comentario práctico y vívido de esto que Cristo está enseñando en esta porción. Es clave en este pasaje nuestro, en el versículo 8, la palabra convencer. La palabra convencer. Hay muchos pasajes que usa esta palabra. Dice 1 Corintios 14, 24, por ejemplo, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Hay un convencimiento en el uso de esa palabra, un convencimiento interior de algo. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y lo traduce la Biblia de las Américas, desenmascaradlas. Es algo que te deja ver con claridad la realidad de algo que hay en tu interior. O en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Y la Biblia de las Américas traduce, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Me prueba. Poder traer ese convencimiento con argumentos en el interior de que ciertamente hay pecado. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hay una convicción, hay una conciencia de un pecado, o de pecado en general, en el alma, en el corazón. También la palabra tiene la idea de declarar culpable. Esa es una de las acepciones de esta palabra. De manera que lo que está enseñando es que cuando viene el Espíritu a obrar en el corazón de un hombre, una mujer, el Espíritu elimina prejuicios, derriba argumentos y excusas que de otra manera el hombre abrigaría para decir yo no necesito a Dios. Nos lleva a admitir nuestra culpabilidad. Nos lleva a ver la idoneidad de Cristo como Salvador. Veremos ese punto. Y la gravedad de comparecer en el juicio final sin el amparo de Dios. Observen las tres cosas que he mencionado. ¿Qué nos deja ver el Espíritu? Nos deja ver nuestra culpa. Nos permite ver a Jesús como idóneo, como Salvador. Y nos permite ver la gravedad de comparecer en el juicio final sin el amparo de Dios. Estas son, a mi entender, las tres cosas que están en los versículos 9 al 11. Veamos una a la vez. Primero dice el versículo 9 que el Espíritu convence de pecado. El Espíritu convence de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Y hay un orden. La convicción de pecado viene primero. Hay un énfasis allí. Un orden secuencial. El mundo tiene que ver el pecado por lo que es, para apreciar a Cristo por quien Él es. El pecado embota la mente, está entenebrecida. Y sin la luz del Espíritu de Dios no puede ver. El Espíritu también convence de justicia. Vamos a verlo. Lo que es y cómo se alcanza. Y de juicio. Lo que es y cómo se evita. Sí. Pero sin una convicción de pecado no puede haber admisión de ausencia de justicia y merecimiento de juicio. O sea, las dos siguientes, la convicción de justicia y la convicción de juicio, sin la convicción de pecado, no tienen un trasfondo adecuado para verlo, admitir que Cristo es el Salvador, y que sí, yo debo evitarme ese juicio final. Y vean la relación de esto con el pecado de la incredulidad. Dice, por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque lo más importante es la actitud que los hombres tengan hacia Jesucristo. De todos los pecados, la actitud que los hombres tengan a Jesucristo es lo que va a determinar su eternidad, porque Él es el nombre dado por Dios a los hombres desde el cielo para que sean salvos. Rechazar a Jesucristo es tener condenación. Entonces, de pecado, por cuanto no creen en mí.
¿Qué quiere eso decir? Bueno, esto puede incluir varias cosas. Puede incluir que Él convencerá al mundo de todas las ideas erradas o concepciones equivocadas acerca del pecado mismo. Pueden tener un convencimiento y ver aún hasta la razón por la cual no creen. O Él puede convencer al mundo del pecado porque sin esa convicción ellos no creen. Puede ser esa una idea que está detrás del pasaje. O sencillamente Él convencerá al mundo del pecado de la incredulidad. Y los comentaristas debaten cuál de estas ideas es lo que está hablando el autor. Y yo estoy de acuerdo con algunos que dicen, no es necesario establecer una de estas cosas, sino que varias de estas cosas pueden estar incluidas en estas ideas que hay en este versículo. Es un versículo que sin mucho contexto o elaboración de esta terminología puede darse a ciertas interpretaciones. Pero hermanos, tenemos que concluir que si hay alguien que nos hace ver la realidad del pecado en nuestro corazón, es el Espíritu. Eso es una enseñanza de este texto. Tenemos que ver la relación que hay entre el pecado y la incredulidad, porque está dando como una razón particular el pecado de la incredulidad, por la cual el Espíritu viene y hace esta obra de convicción. En el fondo, nuestros pecados son un fruto de nuestra incredulidad. Pero veamos, hermanos, no perdamos de vista que el punto importante no es el pecado que yo cometo contra mí mismo, contra mi familia, contra mi amigo, contra el otro, contra el prójimo. No. El problema principal es qué pasa con Jesucristo. ¿Qué haces tú y yo con Jesucristo? Eso es lo importante. ¿Qué hacemos con Él? Eso es lo que va a determinar la eternidad de una persona. ¿Qué hace con Jesucristo? La idea básica del pecado es nosotros ponernos en el centro de la vida y no que Cristo tenga el control. Es nosotros quitar a Dios de en medio para nosotros poder tener nuestra propia agenda. Y nadie es convencido de pecado, a menos que esté satisfecho de que el hecho de lo que se le acusa es cierto y es real. Hay un problema entre Cristo y tú. Tú tienes un problema con Cristo que tienes que lidiar, tienes que resolver. Tu alma no está bien con Dios. Y el Espíritu trae un convencimiento de pecado, de manera que la persona admite la realidad de que él no está bien con Dios, de que él no se ha estado llevando bien con Jesucristo. Tenemos que entender, si hay algo por lo que el hombre tiene que ver que es un pecador, es porque es pecador en relación con Jesucristo. ¿Qué tú haces con Cristo? Y todos tenemos que preguntarnos aquí, ¿cuál es mi relación con Cristo? Y si es verdad que después de mi profesión de fe, ha habido un cambio en mi relación con aquel que murió en la cruz del Calvario. Hay esta relación en la que yo busco cultivar mi amistad con Él. Por eso os llamaré amigos. ¿Ha habido un cambio de relación con Cristo? Tú tienes un Jesús psicológico, filosófico, ideológico, o tú tienes un Jesús personal con el que tú te relacionas. Es una pregunta vital, importante que nos hagamos, hermanos. Porque el Espíritu no convence etéreamente, aéreamente, sino definidamente. Y esta obra de convicción abarca pensamientos, palabras, actitudes, acciones, motivaciones y hasta la omisión de deberes. Y lo que parecía nada en tu vida cobra otra dimensión. Sin esa obra, los hombres no ven su condición delante de Dios. Sin esa obra podemos escuchar a Natán contar la historia del hombre que tenía muchas ovejas y que hurtó la de aquel que solo tenía una, y no lo relacionaremos con nosotros. Podemos indignarnos de lo que otros hacen, pero no nos escandalizan nuestros propios pecados. Porque hay una ceguera, Dios tiene que abrir los ojos. Hermano, desde ya, no lo dejo para dejar una aplicación para el final. Desde ya es bueno que veamos en esto, que donde el Espíritu hace una obra de convicción para salvación en un individuo, el Espíritu continúa haciendo esa obra de convicción por el resto de su vida. En otras palabras, la sensibilidad espiritual no es algo que ocurre solamente en el momento del arrepentimiento y de la fe. La sensibilidad espiritual, el Espíritu de Dios sigue obrando en nuestros corazones. Y uno de mis puntos con este mensaje, hermanos, es que si el Espíritu hace esta obra de convicción y la hizo en nosotros al momento de la salvación,
y el Espíritu mora sin estar contristado en nosotros, continuará produciendo sensibilidad espiritual en el alma. Sensibilidad espiritual para nosotros ver nuestro pecado. Sí, veremos otros pecados, veremos pecados de afuera, pero lo que más nos molestará es ver el nuestro. Lo que más lloraremos y lamentaremos es ver el nuestro. Tener conciencia de eso, ¡qué horrible! Eso es lo que más nos molestará. Espíritu, levanta el velo de la ignorancia, del orgullo, para que dejemos de confiar en nosotros mismos, nos declaremos culpables ante Dios. Nos hace vernos a nosotros mismos por lo que somos. El Espíritu nos permite ver la espiritualidad de la ley de Dios para que no digamos, no, pero yo la verdad que no he llegado a ese extremo. Y necesitamos que el Espíritu de Dios venga como Jesucristo en el Sermón del Monte y nos diga, no, es que si ya tú te enojaste contra tu hermano, ya tú lo mataste en tu corazón. Ver la espiritualidad de la ley de Dios, el Espíritu viene y nos permite ver eso, para que no nos veamos tan inocentes. Que no solamente es tomar el nombre de Dios en vano, es reverenciarlo, es respetarlo, es proteger la reputación de Dios entre los hombres, es honrar a Dios en el mundo. Que no es únicamente no robar, es procurar activamente hacer bien a los demás, anhelar el bien de los demás, entristecernos al notar las codicias de nuestro corazón. Eso hace el Espíritu, nos hace descubrir nuestra idolatría y al mismo tiempo nos deja ver algo de la gloria de Dios que estamos menospreciando y sustituyendo por espejitos el oro de Dios. Nos impide escudar nuestra autoestima y nos llama egoístas e ingratos. O sea, porque la persona dice, no, lo que pasa es que él tiene una baja autoestima. La Biblia lo llama de otra forma. Y cuando viene el Espíritu de Dios nos muestra que no es que la autoestima está baja, es que el orgullo, el egoísmo está demasiado alto. Y esa es la obra que el Espíritu de Dios hace. Y no solamente nos permite ver el pecado, es que nos permite ver el pecado en relación con Dios. Porque si no fuera porque es pecar contra Dios, en realidad el pecado no fuera tan grande. El problema es que es pecar contra Dios, como decía el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No, pero yo no soy tan malo porque yo no he llegado a este punto. Yo hice esto y esto, pero yo no llegué ahí. Dice Santiago, el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. No es si tú cometiste uno de los dos. Es que si tú cometiste uno ya violaste la palabra de Dios. Es pecar contra Dios. De manera que, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuando viene Natán y confronta a David, y David finalmente lo ve por la obra del Espíritu, él dice, pequé contra Jehová. Él había pecado contra más personas, pero lo que él le dijo a Natán es, pequé contra Jehová. El Espíritu nos permite ver nuestros pecados en relación con Dios. Un tipo de convicción que no da lugar a ambigüedades. El Espíritu no convence en generalidades. Por eso un autor expresa que él personaliza la acusación general de Dios. Dios dice, uno busca en el libro de Romanos, todo el mundo está bajo pecado. Y el Espíritu de Dios viene y dice, tú estás bajo pecado. Y personaliza la acusación. Tú eres un pecador culpable. No el mundo nada más. No, tú eres. Dice James Montgomery Boyce, el Espíritu Santo convence al mundo en dos sentidos. Primero, como un abogado fiscal, asegura un veredicto de culpable contra el mundo. Pero después, segundo, el Espíritu Santo también lleva esa culpabilidad a la conciencia humana, de tal manera que hombres y mujeres son perturbados por el pecado y buscan alivio del mismo. Culpable, está la declaración, pero esa declaración viene y toca la conciencia. Y hay una reacción en el alma del hombre. ¿Y qué sentimiento se produce? ¿Qué sentimiento acompaña esta convicción? Contrición, dolor, vergüenza. Contrición, dolor y vergüenza. Esas son emociones que acompañan. Pedro está predicando después de Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo, a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo una reacción. Ellos no dijeron, tú con tus cuentos y tus cosas. No. Hubo una reacción. Ellos se compungieron internamente. Vieron su pecado, vieron lo que hicieron, vieron el menosprecio que habían hecho de Jesucristo. ¿Qué haremos? No era porque Pedro era elocuente, no era por la brillantez de su presentación, fue por la convicción producida por el Espíritu de Dios en esas personas. De otra manera se hubieran burlado de Pedro, pero no se burlaron, fueron traspasados por la palabra de Dios en sus corazones, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y fueron penetrados. ¿Qué haremos? El caso de Félix en Hechos 24, versículos 24 y 25 es diferente. El Félix oye a Pablo y dice, ya te oiré hablando de eso otro día. ¿Dónde está la diferencia? Hubo una convicción producida por el Espíritu en unos y en otros no. El Espíritu de Dios. Pero el Espíritu no solamente convence de pecado. Dice el versículo 10 que Él convence de justicia. Él convence de justicia. Dice el versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo estoy seguro que ustedes no me agradecerían que yo les dijera, eso está claro, hermano, vamos a seguir el versículo 11. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Cómo es eso de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más? Durante sus días aquí en la tierra, los hombres podían ver a Cristo y podían ver la justicia de Dios personalizada. Pero ¿cómo se haría después de su partida? ¿Cómo podían los hombres ver el patrón de referencia? Aquí entra entonces la labor del Espíritu de Dios. Sin Cristo en el mundo, el Espíritu de Dios viene a realizar esta obra. Es una referencia a la obra completada de Cristo que culminó con su ascensión a su gloria primera. Por eso dice, voy al Padre y no me veréis más. Ya yo acabé mi obra. Ya yo completé todo lo que era necesario. Y recuerden que para Cristo, en la obra de Cristo no era solo importante que Él muriera en la cruz, sino que Él viviera perfectamente toda su vida. Porque su justicia tenía que ser puesta en nuestra cuenta. Si no, nosotros estaríamos en nuestros propios pecados o tendríamos que comparecer ante el juicio diciendo, ¿y tú? ¿Por qué tú crees que debo dejarte entrar al cielo? No, ahora podemos nosotros decir, porque yo tengo con la justicia de Cristo puesta en mi cuenta. Pero ahí, busque mi expediente. Pero es verdad. ¿Cómo es que en nuestro expediente solamente aparece la justicia perfecta de Jesucristo? Por medio de la fe en Jesús. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo nosotros venimos a depositar nuestra confianza en Jesús para que su justicia sea puesta en nuestra cuenta? Por medio de la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que nos muestra que hay una justicia que Dios espera y que no alcanzamos. Una justicia sin la cual nadie entrará al reino de los cielos. Porque la demanda de Dios es que haya una obediencia perfecta para todo aquel que entre al cielo. Por eso Cristo es el único que puede entrar en su propio nombre. Nosotros entramos amparados en Él. Nosotros por eso entramos no por nuestra justicia, entramos por la suya. ¿Qué es lo que dice Pablo en Filipenses 3, versículo 9? Dice Pablo allí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, ¿cómo es que yo quiero ser hallado? Ser hallado no por mi propia justicia. Y recuerden que Pablo era un fariseo. Pablo era uno que buscaba vivir conforme a los escritos de la ley. Y él pretendía ganarse el cielo, haciendo todo lo que él hacía. Pero cuando él conoció a Jesucristo y entendió el mensaje, le dice, yo lo que quiero es ser hallado, no en mi justicia, sino de Jesucristo. Bueno, el Espíritu cuando viene
a salvar a un hombre, muestra la insuficiencia de nuestra justicia y la suficiencia de la justicia de Jesucristo. Esa justicia está completa en Cristo, una obra acabada, y no necesitamos añadir nada más. Porque hay algo en el corazón del hombre que le busca de alguna forma hacerse sentir bien, como ganándose el cielo. Es que yo tengo que poner algo. Yo tengo que poner algo. Hay a veces situaciones en la vida social en la que alguien quiere realmente halagarnos con algo y le dice, no, acepta por favor este regalo. No, pero fulano, ¿cómo va a ser? No. Puede ser a veces una comida en algún lugar o lo que sea. No, yo te invito, de verdad. No, parte. Y por más que uno insiste, no. Bueno, Dios no quiere poner que haya parte y parte en él. Dios no quiere que esto sea parte y parte. Es que si tú pones algo lo dañas. Tienes que confiar única y exclusivamente en lo que Cristo hizo. Eso es lo suficiente. La obra de convicción del Espíritu trata con este problema. Nos convence de que toda la justicia necesaria se encuentra en Él, en Jesús. Si hay una justicia por la que el hombre se puede salvar, es únicamente Jesucristo. ¿Cómo entrar al cielo? Solamente por Jesucristo, niños. No por tu ser bueno, no por tu obedecer a papi y a mami. No por eso llegamos al cielo. Oigan en Romanos 4:25. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oigan lo que dice aquí. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Si eso lo entendemos, amén. Y nos quedamos ahí. Pero oye lo que dice después. Que fue resucitado para nuestra justificación. El hecho de que se haya levantado de la cruz, de la tumba, el hecho de que haya vuelto a vivir, es lo que garantiza que su justicia con la que Él vivió perfectamente en sus días aquí en la tierra, sea puesta en nuestra cuenta. Y esa está la argumentación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. ¿Cómo podemos comparecer justos en el día del juicio? Solamente porque vemos claramente garantía de que ese sacrificio fue aceptado por Dios en el cielo. Él resucitó y ascendió. ¿Y el Padre qué hizo? Lo recibió y lo sentó a su diestra. Garantía de que ese sacrificio fue aceptado. De que su obra y justicia fue aceptada. Obra completa. Nada más se necesita. Su muerte y su resurrección, su ascensión, es un todo en su obra. Un todo en su obra. Hay una relación entre la resurrección, la ascensión de Cristo y nuestra justificación. Yo tengo que descargarme. Por favor, lean Hechos 13 conmigo también. Porque yo he leído estos textos esta semana y a mí me han emocionado. Emociónense conmigo un momento. Hechos 13, versículos 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Su justicia. Por eso el Espíritu convence de justicia. Te convence de que por más bueno que tú trates de ser, no lograrás el estándar de Dios. Porque todos somos pecadores y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar por la justicia. Mi hermano, no intentes ya en el Evangelio ganarte el cielo. Mantente confiando en el glorioso Evangelio de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Mantente confiando ahí. Inconmovible. A veces relacionamos Romanos capítulo 1 solamente con la revelación de la ira de Dios. Pero en Romanos 1:17 dice que así se revela la justicia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? La revelación de la justicia de Dios. ¿Cómo es que nosotros terminaremos en el cielo? Si Dios solo dice que allí entrarán personas completamente justas, ¿cómo es que nosotros llegaremos allí? Por la revelación de su justicia en el Evangelio, Romanos 1:17. La justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. ¿Y qué nos convenció a ti y a mí de que siendo bueno no era suficiente? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos abrió los ojos. Y uno trataba y creía y pensaba que al final de cuentas las cosas van a salir bien, no hay problema. El Espíritu fue que te trajo finalmente la convicción. Deja de inventar tanto y descansa en Jesucristo.
En Lucas 5 vemos a un Pedro que al ver un despliegue de la santidad de Jesús se apercibió de su pecaminosidad como nunca antes y le dijo: apártate de mí que soy un pecador. Y claro que él lo era antes de él darse cuenta, pero ahí tuvo una percepción como nunca antes. Pero lo bueno es que cuando el Espíritu produce esa convicción, cuando hace ver al pecador su ausencia de justicia, también le deja ver que hubo alguien que cumplió toda justicia y lo dirige a Jesucristo. Y el Espíritu todavía lo hace con nosotros. Todavía nos dirige a Jesucristo. ¿Y qué sentimiento acompaña esta convicción? Asombro ante la justicia, perfección y santidad de Jesús. Asombro y humillación ante el reconocimiento de habernos quedado cortos. Y finalmente el Espíritu convence de juicio. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vivimos en días donde ha habido un renacer del ateísmo. Este renacer del ateísmo no es más que otra manifestación del deseo de los hombres de borrar del mapa toda idea de que algún día tendrán que darle cuenta a Dios. Y cada quien se constituye juez de su propio caso. Cada quien tiene una idea de por qué él no cree que le irá mal cuando él parta de este mundo. El mundo quiere vivir desentendido de toda responsabilidad ante Dios, como si al final no habrá que darle cuentas a nadie. Dice que no hay Dios, o dice que si hay un Dios, este se ha desentendido y que él no le va a llamar a cuentas a nadie. No te apures, que él es bueno. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué hace el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Bueno, la Escritura afirma la realidad del juicio. La Biblia enseña esa doctrina. Pero el Espíritu viene y obra en nuestros corazones para hacernos muy conscientes de la realidad de ese juicio final. Despierta el alma de los hombres a ese juicio. Cuando Dios salva a un hombre, le hace anticiparse en el corazón a la realidad del juicio. Es por eso que pensar hacer algo, si inmediatamente después nos encontráramos en el día del juicio, frena a los hombres para que no lo hagan. Una conciencia de la realidad del día del juicio. Por eso es movido a procurar liberación de una condenación que él se merece. Él sabe que las cosas no se quedarán así, que hay que darle cuentas a Dios. Si hay pecado, si hay justicia, entonces hay un juicio. Si hay pecado y hay justicia, entonces hay un juicio. Y eso también es parte de la obra del Espíritu de Dios. La cruz fue una declaración de juicio y derrota en contra del diablo. El mundo está bajo condenación. Por eso dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y todo el que esté aliado con él será juzgado también. Por eso el infierno es descrito como el lago que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y la Biblia dice que allí irán todos aquellos que son impíos. De manera que serán condenados junto con el diablo. El mundo está bajo condenación. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces ese juicio dice algo de el día final. No hay esperanza para el maligno. Su destino ya está marcado, a menos que Dios haga una obra. A menos que Dios haga una obra, todo aquel que siga las filosofías y las mentiras del diablo tendrá la misma suerte. Hay un juicio. Buena noticia, hay una salida. Hay una salida para el día del juicio. Una a la manera de Dios. Una que Él proveyó. Y cuando el Espíritu hace la obra, los hombres quedan convencidos e impactados con la realidad del juicio. ¿Y de qué te convence? De que tú eres un pecador, de que tú necesitas la justicia que Dios provee en Cristo, y de que hay un juicio en el que tú comparecerás y darás cuenta por todas y cada una de tus obras, si no te has arrepentido, si no te has amparado en Jesucristo y en la justicia del Señor. ¿Y qué sentimiento acompaña esta convicción? Porque hay un sentimiento que acompaña la convicción de pecado, un sentimiento que acompaña la convicción de juicio, de justicia, pero hay también un sentimiento que acompaña la convicción de juicio. Hay miedo, hay temor.
Las personas intentan huir del juicio de Dios. Hay pánico. Unos lo hacen en el mundo de las ideas, tratando de eliminar el concepto de Dios de sus mentes. Otros tergiversan al Dios de las Escrituras y fabrican un Dios a su conveniencia, un Dios que no juzga a nadie. Y otros se refugian en su moralidad. No han sido convencidos de justicia realmente. Ellos todavía piensan que Dios, a final de cuentas, les aceptará como buenos. Hermano, no es una muestra de que hay podredumbre en nuestra nación. Cuando nosotros vemos a estas personas poderosas que se han hecho de dinero con el narcotráfico, pero están adorando en una iglesia, están allí, asisten a sus misas y cosas. Y terminan las personas de alrededor porque reciben tanto bien, entre comillas, de lo que estos narcotraficantes hacen en sus lugares de trabajo. Y el ejemplo fue así en Colombia y fue así aquí en el sur de nuestro país también. Reciben tantos beneficios que se queda todo el mundo callado. No denuncian nada porque se están beneficiando. Y pueden asistir a las iglesias y los consideran religiosos y buenos cristianos. Bueno, hay una noticia del Evangelio que hay que hacerles ver. Y si el poder del Espíritu desciende sobre ellos, les hace ver una cosa. Les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Hay un día al que le daremos cuentas a Dios. Y otros hay que se engañan a sí mismos. Dios dice que hay un juicio, que al final no habrá impunidad, que el pecador no se saldrá con la suya. Por eso, amados hijos, es que ustedes no ven llorando ante ustedes y no estando en su presencia, clamando al Señor para que ustedes sean salvos y sean librados de ese día del juicio. Hermanos, si Dios envía a su Espíritu para convencer al hombre de juicio, porque es algo tan terrible que envía a su Espíritu para dar ese convencimiento, hermanos, nosotros no debemos aliviar el calor tan horrible que tiene el fuego del infierno. No le pasemos la mano al mensaje que tiene que llegar claro al oído de las personas para que se refugien en Jesús y tengan salvación para sus almas. Me preocupó conocer que hicieron una versión en muñequitos del Arca de Noé. No la he visto, solamente vi los anuncios. Me preocupó, porque no me parece que esa historia tiene nada de gracioso. Es una historia horrible. Y si cuando Cristo vuelva lo que ocurrirá será peor a lo que ocurrió en ese entonces. Entonces, hermanos, nosotros tenemos buenas razones para tener compasión y misericordia de los pecadores. ¿Cuántos de nosotros vamos a buscar la salvación activamente de los pecadores que están a nuestro alrededor y lejos de nosotros? ¿Cuándo será que nosotros dejaremos de estar hablando de misiones y haremos misiones? Ya sea porque vayamos o las apoyemos de todo corazón. Yo sé que todos tenemos libertad de usar el dinero que Dios haya puesto en nuestra administración, a nuestra manera, ¿no? Pero hermanos, creo que nosotros debemos cuestionarnos más si nuestros recursos los hemos estado usando para la expansión del reino de Dios más. Me pregunto si estás considerando seriamente la condición en la que se encuentran muchos de nuestros misioneros, amados, con sus vidas en peligro, trabajando muchas veces con muy pocos recursos para llevar el glorioso evangelio de nuestro Señor a las almas que se van a perder y se van a condenar en ese día del juicio, que caerán horriblemente en el infierno, sencillamente porque nosotros estamos usando la mayor parte de nuestros recursos para tirarnos arriba. Hermanos, creemos nosotros en el día del juicio. Por eso Pablo decía, nosotros persuadimos a los hombres, persuadidos nosotros.
del temor de Dios. Persuadidos nosotros del infierno. Es como si nosotros debiéramos, leyendo las Escrituras y ver la descripción que Cristo hace del juicio final, la descripción que la Biblia hace del lago de fuego, es como si nosotros estuviéramos metiendo un poco nuestra mano en el fuego. Siente el calor, mi amado hermano, siente el calor. Y vete de ese lugar de calor de rodillas a la presencia de Dios y clama que enternezca tu corazón por la condenación, la destrucción, la eliminación, como quiera describirlo, con toda la terminología bíblica para describir la condenación de los hombres. Y justifica delante de Dios tu frialdad, justifica delante de Dios el que no tienes tiempo para Dios, justifica allí en oración, en la presencia de Dios, el que tú no le has hablado a nadie del Evangelio por semanas y meses. Dios piensa muy diferente a como piensa Freud, o como pensó Freud. No, ya él ya está corregida sus ideas. Ya él piensa como Dios piensa. Ya él sabe cuál es la verdad. Pero muchos de sus seguidores buscan eliminar la culpa del hombre. La gente ya no hable del infierno, del juicio no se puede hablar. Hermano, nosotros tenemos un mensaje que ha sido encargado para que lo proclamemos, que no podemos estar inventando. Hay que decir lo que dice la palabra de Dios. Y es el mensaje que salva a los hombres. El método de los hombres es diferente al método del Espíritu. Los hombres siempre van a preferir oír que Dios salvará a los hombres como son. Pero la Biblia dice que el Espíritu viene y Él convence de pecado, de justicia y de juicio. De que el hombre necesita escuchar que las cosas no son como él se cree. Aparte de dejar esa carga en nuestros corazones, debemos apreciar el hecho de que Cristo sea nuestra justicia. Y vivir vidas que den gloria a Dios por la salvación que hemos recibido. Hermanos, debe haber un gozo en nuestras almas por la bendita salvación que Dios nos ha dado. Porque el Espíritu trae este convencimiento, hermanos, y debe ser una alegría tan grande saber que sí, Él no convence de pecado, pero Él proveyó la solución. Libre y salvo. ¿Y dónde está esa algarabía porque somos salvos? ¿Dónde está esa algarabía? Y finalmente, tú que estás aquí sin Jesucristo, ¿para qué llegar al día del juicio para ser condenado? Cuando la gracia de Dios hoy está disponible para pecadores como tú. ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, que Dios descienda. Traspase todo tu mecanismo de defensa. Aún sí los tuyos, amado creyente. Amado hermano. Que el Espíritu derriba todo nuestro sistema de defensa. Y abracemos las convicciones que el Espíritu nos traiga de las cosas que no están bien. Y que vivamos así para la gloria de Dios. Porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Estamos amparados. Nada más y nada menos que con la tercera persona de la Trinidad. Para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Cobremos ánimo, que no estamos solos. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Bendito sea tu nombre. Damos gloria al Espíritu, oh Señor. Gracias por enviarlo. Y gracias por la obra dolorosa, pero salvadora de convicción. Y te pedimos, Señor, que Él obre libremente en medio nuestro. Que Él siga obrando en nosotros como hijos tuyos y en aquellos que no te conocen. Y que todos seamos sensibles a tu bendita voz. Oh Señor, qué bueno que tú nos has dado de tu Espíritu. Padre, guárdanos y líbranos de todo mal. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.